¿Qué piensas al ver las estrellas? ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué oculta ese abismo enorme sobre nosotros? ¿De dónde vino todo? Existen preguntas sobre el espacio que parecen infantiles, pero dejarían perplejo a cualquier adulto. Y parece que la ciencia moderna ha dado respuestas, si no a todas, al menos a la mayoría de ellas. Sin embargo, tanto en el sistema solar como en nuestra cuna cósmica, el planeta Tierra, hay muchas rarezas y anomalías. En este video mostraremos algunos hechos sorprendentes. Al final del episodio les espera un pequeño extra. Así que vamos allá. ¿La estructura del sistema solar es resultado de una intervención inteligente? ¿O todo funciona tan bien, estrictamente según las leyes de la naturaleza, que simplemente no han sido completamente estudiadas por la humanidad? Ahora verán las anomalías de nuestro sistema solar, que ni las mentes astronómicas más brillantes pueden explicar. En los últimos 4 años, el telescopio Kepler mostró que hay muchos planetas en nuestra galaxia. Pero el dato más interesante que nos ha dado Kepler es que, entre todos esos planetas, no hay nada parecido a nuestro sistema solar. Este hecho se puede ver claramente en el ejemplo de la animación del planetario Kepler-4. La diferencia entre las órbitas de cientos de exoplanetas de Kepler y las de nuestro sistema solar es evidente. Antes de la misión Kepler en 2009, los astrónomos creían que la mayoría de los sistemas exoplanetarios se organizaban como nuestro sistema solar. Pequeños planetas rocosos al centro, grandes gigantes gaseosos en el medio y rocas heladas en la periferia. Pero todo resultó ser mucho más extraño. Kepler halló Júpiteres calientes, gigantes gaseosos que casi tocan las estrellas del sistema. Más de 700 sistemas estelares, ninguno similar al nuestro. ¿Qué opinan los astrónomos reconocidos? Por ejemplo, el profesor Federico Racio dice que las órbitas de los exoplanetas son alargadas, no circulares. Los planetas no están donde los esperamos ver. Muchos planetas gigantes similares a Júpiter, llamados Júpiteres calientes, orbitan muy cerca de sus estrellas en solo días. Una historia tan turbulenta dificulta la formación de un sistema solar tranquilo como el nuestro, lo confirman nuestros modelos. Así lo afirmó Leonid Xanfomoliti, jefe de laboratorio de física planetaria en el Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias y doctor en Ciencias Físico-Matemáticas. Los modelos computacionales se basan en que el planeta más grande está más cerca de su Sol. En nuestro caso, cerca del Sol gira el pequeño Mercurio, mientras que las órbitas de los planetas gigantes Júpiter y Saturno están lejos de la estrella. Por supuesto, existen modelos científicos que explican esta disposición anómala, pero en la práctica, al observar con telescopios, los astrónomos aún no han encontrado sistemas similares. ¿Y los encontrarán alguna vez? Esa es la cuestión. Muchos saben desde la escuela que la distancia del Sol a un planeta se calcula con una fórmula sencilla. N es el número de orden del planeta y R su distancia en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Para calcular la distancia del Sol a un planeta, solo necesitas la distancia de la Tierra al Sol. ¿No te parece curioso que justamente la Tierra, el único planeta habitado del sistema solar, tenga un papel tan relevante en esto? De hecho, hay una teoría que lo explica todo. En 2003, el filósofo y transhumanista Nick Bostrom publicó «Vivimos en una simulación por computadora». Él propuso que vivimos en una realidad virtual creada por una civilización avanzada. Con el avance de la tecnología informática, más personas con títulos académicos debaten y buscan pruebas de que vivimos en una simulación. Todos han oído de Elon Musk, quien cree que vivimos en una realidad virtual. Expertos estiman que en 50 a 100 años, las computadoras serán millones de veces más potentes. Esto permitirá crear mundos virtuales tan realistas que sus personajes serán conscientes, aunque no sabrán que están en una simulación. Si avanzamos hacia una realidad virtual a gran escala, ¿por qué no pensar que otra inteligencia ya lo hizo y somos parte de esa realidad computarizada? La ciencia moderna afirma que el 99% del universo es vacío,
conocido como energía o materia oscura. Se llaman oscuras porque la ciencia moderna carece de datos sobre ellas, no por falta de luz. Conocemos solo el 1% del universo. ¿Cómo afirmar al 100% que es real? Y si estas anomalías en el sistema solar y la orientación hacia la Tierra prueban que vivimos en una simulación, no notamos la virtualidad de nuestro mundo, igual que no vemos al panda mezclado entre los muñecos de nieve. Regresemos al 1% del universo observable. Existen cosas llamadas resonancias orbitales. Este fenómeno sucede cuando los periodos de revolución de dos o más cuerpos celestes se relacionan con números naturales pequeños. Por ello, estos cuerpos se acercan periódicamente en puntos de sus órbitas. Sergei Yatsev, investigador principal del Instituto de Física Solar Terrestre de la Academia Rusa de Ciencias, lo explicará. La órbita de Urano está en resonancia de 1 a 3 con Saturno, y la de Neptuno en resonancia de 1 a 2 con Urano. La órbita de Plutón está en resonancia de 1 a 3 con Neptuno. Es posible que el sistema solar se haya creado o ajustado para desarrollar la civilización terrestre. De esto mismo habla el astrónomo Leonid Xanfamoliti. La órbita de Saturno tiene resonancia de 2 a 5 con Júpiter. La estructura del sistema solar, al parecer, fue determinada precisamente por Júpiter, ya que los parámetros de las órbitas de todos los planetas están en proporciones correctas con respecto a su órbita. Sin embargo, es poco probable que Júpiter se formara en su órbita actual. Existen muchos modelos que explican la resonancia del sistema solar, pero también puede considerarse uno de intervención artificial. Puedes ver un poco más sobre la resonancia en nuestro episodio dedicado al sonido, y nosotros continuamos. El movimiento de Mercurio está sincronizado con el movimiento de la Tierra. De vez en cuando, Mercurio está en conjunción inferior con la Tierra. Así se llama la posición cuando la Tierra y Mercurio se encuentran del mismo lado del Sol, alineándose con él en una línea recta. La conjunción inferior ocurre cada 116 días, coincidiendo con dos órbitas de Mercurio, y siempre muestra la misma cara a la Tierra. La vecina Venus guarda muchos enigmas irresolubles. ¿Por qué no tiene campo magnético ni cinturones de radiación? ¿Por qué el agua profunda de un planeta tan masivo y caliente no se libera a la atmósfera como en la Tierra? ¿Por qué Venus gira de este a oeste, a diferencia de los demás planetas? ¿Tal vez se volteó y su polo norte se convirtió en el sur? ¿O alguien la lanzó a su órbita, haciéndola girar en sentido contrario primero? Venus, cada 584 días, se acerca a la distancia mínima, encontrándose en conjunción inferior, y en esos momentos Venus siempre muestra la misma cara a la Tierra. Esta extraña mirada cara a cara no se explica desde la mecánica celeste clásica. Visualización del movimiento entre la Tierra y Venus. La escala es simbólica, pero se puede tener una idea. Es precisamente en los rayos de esta asombrosa flor donde los planetas se miran entre sí. De esta manera, Venus y Mercurio tienen lo que se llama una resonancia de segundo tipo. No se orientan hacia el Sol, sino hacia la Tierra. De lo anterior se puede concluir algo atrevido. La funcionalidad de los 4 planetas más cercanos al Sol estaba originalmente relacionada con la organización de condiciones adecuadas para la vida. Los planetas gigantes, que en otros sistemas no ocupan los últimos lugares, se volvieron el motor principal del mecanismo llamado Sistema Solar. Así es la ingeniería planetaria. Llegó el momento de ver Marte. Primero, un poco de teorías de conspiración. Hace relativamente poco se revelaron hechos sobre la falsificación por parte de la NASA del color real de Marte que están estudiando. Una foto mostró a un empleado de la agencia frente a 2 monitores donde Marte luce con colores similares a la Tierra: cielo azul, rocas grises y marrones. Las investigaciones revelaron que las imágenes de Marte son muy similares a las de la Tierra. Algunos creen que las grabaciones de Marte se hacen en la Tierra, y otros piensan que la atmósfera marciana es más similar a la terrestre de lo que se cree. Otras anomalías de Marte sugieren que sus condiciones de vida no diferían mucho de las de la Tierra. Luego ocurrió un cataclismo que alteró las características orbitales y climáticas del planeta. Tiene una órbita elíptica, como si algo o alguien la hubiera alterado, que cada año lo acerca al Sol y luego lo aleja mucho de él. La rotación del planeta es más lenta de lo esperado. Marte casi no tiene campo magnético. Durante largos periodos, su eje de rotación traza en el espacio movimientos caóticos,
cambiando radicalmente el ángulo de su inclinación hacia el Sol. La mayoría de los cráteres de impacto en Marte son más grandes de lo esperado y se concentran en el hemisferio sur, al sur de la línea divisoria. El hemisferio norte tiene menos cráteres y es una cuenca continua, 3 kilómetros más baja que el hemisferio sur. La división entre norte y sur de Marte se marca físicamente por la pendiente del hemisferio sur montañoso. Esta división rodea el planeta con un gran círculo irregular que cruza el ecuador en un ángulo de unos 35 grados. Un rasgo único de Marte es el abismo monstruoso del Valle Marineris, excavado en su superficie, con una profundidad de 7 kilómetros y una longitud de 4.000 kilómetros. La mayoría de los científicos aún piensa que Phobos y Deimos son asteroides capturados por la gravedad de Marte, pero Fred Singer, profesor de la Universidad de Virginia, afirma que esta teoría contradice las leyes de la física y no explica por qué ambos satélites orbitan el planeta en trayectorias casi circulares y ecuatoriales. El tiempo que tardan los satélites en girar sobre su eje es igual al de su órbita alrededor de Marte. Pero hay un planeta que tuvo peor suerte que Marte. Esa sencilla fórmula la descubrieron en el siglo XVIII los astrónomos Titius y Bode. Esta regularidad lleva su nombre en honor a ellos. Pero en esta secuencia había un lugar libre. Faltaba un planeta que debía estar entre Marte y Júpiter, a una distancia de aproximadamente 2.8 unidades astronómicas del Sol. En su lugar está el cinturón de asteroides. No se sabe con certeza por qué el planeta se destruyó. Al planeta hipotético lo llamaron Faetón. Si aplicamos la ley de gravitación universal a la Tierra, la Luna y el Sol, veremos que cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, durante un eclipse solar, la atracción entre el Sol y la Luna es más del doble que la de la Tierra y la Luna. Según la ley de gravitación universal, el satélite de la Tierra ya debería haber salido de su órbita. Ya hablamos un poco de esto en el episodio sobre la gravedad. ¿No me creen? Hagan los cálculos ustedes mismos. Se van a sorprender mucho. La mayoría de los satélites tienen rotación axial sincronizada con su órbita. Los astrónomos saben que las lunas de la Tierra, Marte, Saturno, excepto Hiperión, Febe y Ymir, Urano, Neptuno, excepto Nereida, y Plutón, siempre muestran la misma cara a sus planetas. En el sistema de Júpiter, este tipo de rotación es característico de una gran parte de sus satélites, incluyendo todos los galileanos, y el par Plutón-Caronte es doblemente único. Ambos giran mostrando siempre las mismas caras el uno al otro. Para los diseñadores de elevadores espaciales, serían ideales para perfeccionar la tecnología. Mientras nosotros solo creamos elevadores espaciales en la ciencia ficción, alguien ya construyó sistemas estelares reales. ¿O era más sencillo crear una simulación o universo virtual? ¿Qué opinan al respecto? El 10 de abril de 2019, un grupo de astrofísicos del proyecto internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos, que es una red planetaria de radiotelescopios, hizo pública la primera imagen de un agujero negro en la historia. ¿Pero podría ser esto una falsificación? ¿Y si los agujeros negros solo fueran un dogma científico sin pruebas prácticas? Nadie ha vuelto de un agujero negro para contarnos lo increíble que es. Nos hablan en serio del calentamiento global, la relatividad, la gravedad y más. ¿Y si los agujeros negros son iguales? ¿Qué es un agujero negro? El físico teórico John Archibald Wheeler introdujo este término hace 50 años en una conferencia científica. La teoría de los agujeros negros comenzó a formarse dentro del marco de la teoría general de la relatividad. Sin embargo, el propio Albert Einstein no creía en la existencia de los agujeros negros. El agujero negro es invisible. Solo se detectan ondas electromagnéticas, radiación y distorsiones del espacio a su alrededor. En la imagen publicada por el Proyecto Internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos, se muestra el llamado horizonte de sucesos de un agujero negro, el límite de una región con una gravedad extremadamente fuerte, rodeado por un disco de acreción, que es materia luminosa que el agujero negro está absorbiendo. Le daremos la palabra a un experto reconocido en el campo de la astrofísica, quien mostrará cómo también suelen representarse los agujeros negros. Aquí está. Aquí está. Así es. Las imágenes que mostró el experto son solo simulaciones. Sobre la imagen del telescopio del horizonte de sucesos,
conviene dar más detalles. La calidad no se debe a que se tomó con un celular, sino a que el objeto está a 55 millones de años luz. Se estimó que ver el agujero negro supermasivo en el centro de M87 requeriría un telescopio del tamaño de la Tierra, pero no existe una antena así. Sin embargo, hay tecnologías de radiointerferometría que mejoran la resolución angular. Se pueden tomar dos telescopios pequeños y separarlos a una distancia de 100 metros. Si trabajan juntos, su resolución será equivalente a la de una antena grande. El proyecto Telescopio del Horizonte de Sucesos es un interferómetro de radio de base muy larga con telescopios en varios continentes. Ese sistema tiene resolución como la de un telescopio del tamaño de la Tierra. Los telescopios del sistema cuentan con relojes atómicos precisos, equipos para procesar datos rápido y, en el caso del Polo Sur, detectores atómicos. Los relojes atómicos sincronizan los datos, ya que los telescopios no están conectados, y los discos duros, con un total de 5 petabytes, se transportaban en avión al centro de procesamiento. Pero el telescopio virtual, de todos modos, no podía captar tanta señal como captaría una antena de ese tamaño, del tamaño de un planeta. Así, los datos se agregaban durante la rotación terrestre desde distintos puntos, cubriendo más área del telescopio virtual. Pero eso no es todo. Luego, los datos obtenidos pasaban por varias etapas de procesamiento con algoritmos especialmente diseñados. En resumen, años de trabajo de cientos de científicos dieron este resultado. Este es un agujero negro supermasivo. También existen agujeros negros formados por la evolución de estrellas masivas. En miles de millones de años, los gases y la temperatura cambian, rompiendo el equilibrio. La estrella colapsa, formando un agujero negro estelar típico, con radio de 30 kilómetros y densidad mayor a 200 millones de toneladas por centímetro cúbico. Para que la Tierra sea un agujero negro, su radio debería ser de 9 milímetros. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro, Sagitario A. Su masa es 4 millones de veces mayor y su tamaño equivale al diámetro de 18 soles. Tales dimensiones hacen que algunos se pregunten, ¿no se tragará el agujero negro toda nuestra galaxia? No solo los escritores de ciencia ficción pueden hacer esas suposiciones. Hace años, científicos informaron sobre la galaxia W2246-0526 ubicada a 12.5 mil millones de años luz de la Tierra. De acuerdo con astrónomos, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia la destruye gradualmente y la radiación expulsa enormes nubes de gas incandescente en todas direcciones. La galaxia que el agujero negro destruye brilla más que 300 billones de soles. Podemos estar tranquilos, nada amenaza a nuestra galaxia, al menos por los próximos años. La mayoría de los objetos de la Vía Láctea, incluido el Sistema Solar, están demasiado lejos del agujero negro para sentir su atracción. Nuestro agujero negro no absorbe todo como una aspiradora, solo funciona como ancla gravitacional para las estrellas que lo orbitan, similar al Sol con los planetas. Aunque cayéramos en un agujero negro, ¿qué riesgo habría para nosotros? El campo gravitacional de un agujero negro es tan fuerte y desigual que los objetos cercanos cambian su forma y estructura. La parte del objeto que está más cerca del horizonte de sucesos es atraída con mayor fuerza y cae con mayor aceleración. Por eso, el objeto se estira y parece espagueti. Stephen Hawking describió este fenómeno en su libro Breve Historia del Tiempo. Incluso antes de Hawking, los astrofísicos llamaron a este fenómeno espaguetificación. Desde la perspectiva de un cosmonauta acercándose a un agujero negro con los pies por delante, la gravedad atraerá sus pies, estirando y desgarrando su cuerpo hasta convertirlo en una corriente de partículas subatómicas. Desde fuera, no se puede ver la caída en un agujero negro porque absorbe la luz. Un observador externo verá que la persona se desacelera poco a poco hasta detenerse al acercarse al agujero negro. Después de eso, la silueta del objeto se volverá cada vez más borrosa, adquirirá un color rojo y finalmente, simplemente desaparecerá para siempre. ¿Qué hay ahí dentro? No hay una respuesta confiable ahora, pero los científicos coinciden en que dentro de un agujero negro no aplican las leyes físicas conocidas. Según una fascinante hipótesis, el espacio-tiempo cerca de un agujero negro se distorsiona tanto que se crea una brecha en la realidad, posiblemente un portal a otro universo o un agujero de gusano.
Si esto es un agujero, o sea, una entrada o portal, ¿cuál sería su masa? Imaginen que los agujeros negros no tienen masa, como dicen los astrónomos, sino que son canales a otros espacios del universo. Estos canales aparecen donde se unen los espacios llamados universos paralelos por escritores de ciencia ficción. Es poco probable que ahí algo sea paralelo o perpendicular, y si a través de un agujero negro, como por un canal, la materia físicamente densa fluye de nuestro espacio al inferior, entonces cuando la materia fluye desde el espacio de un universo superior al nuestro, aquí se forman estrellas, que para ese universo donante parecen agujeros negros. Nuestros agujeros negros son estrellas para los espacios inferiores. ¿No te parece sorprendente la imagen? Según el concepto de universo no homogéneo, nuestro universo es solo una capa de crema en un enorme pastel matricial, donde el espacio se divide en capas con diferentes dimensiones y cualidades. Al mismo tiempo, cada capa de este pastel tiene una materia primaria más o una menos. Por ejemplo, nuestro espacio está compuesto por 7 materias primarias, mientras que el espacio superior está compuesto por 8 de estos bloques fundamentales del universo. En el espacio bajo nuestro universo hay 6 materias primarias. El universo contacta el espacio superior. Nace una estrella y recibimos materia como luz estelar. La llamada reacción termonuclear es la desintegración de la materia del espacio superior. Así es como se encienden las estrellas. Ahí, donde nuestro espacio conecta con el espacio inferior del universo, la materia se escapa como agujeros negros. Por eso los agujeros negros atraen todo lo que no está fijo, aunque tengan masa. Es solo una entrada al canal de conexión, por donde la materia densa de nuestro universo fluye al espacio inferior. Esos vientos, cabellos y rayos de los agujeros negros son flujos de otras materias primordiales. Así es el cuadro del universo, donde cada espacio del universo recibe materia a través de las estrellas y la pierde a través de los agujeros negros. A la vez hay transferencia de materia entre mundos. El planeta Tierra. Aunque creemos saberlo todo, estos datos harán que los ingenieros estelares de Ridley Scott parezcan niños jugando. Comencemos. En el metabolismo de la vida terrestre, un elemento químico juega un papel injustificadamente importante, a pesar de que hay muy poco de él en nuestro planeta, es decir, casi nada. Ese elemento es el molibdeno. La explicación más probable de este fenómeno es que la vida se originó inicialmente en otro mundo, en otro planeta, donde había molibdeno. Había mucho más molibdeno que en la Tierra, y su papel tan relevante aquí era aún más justificado allá. El científico estadounidense Schroeder descubrió, tras años de investigación, varios elementos químicos muy escasos en la Tierra, pero presentes en cantidades relativamente grandes. Aumentar la dosis de estos elementos en el suelo no solo no daña a las plantas, como suele ocurrir, sino que incluso prolonga su vida. Estos elementos son níquel, manganeso, cromo, vanadio y molibdeno. Además, el cuerpo humano contiene muchas sustancias químicas que cubren casi toda la tabla periódica de Mendeleev. Sin embargo, solo 14 han sido reconocidos como vitales, incluyendo níquel, manganeso, cromo, vanadio, molibdeno, cobalto, selenio y flúor. Esta discrepancia en la composición química de nuestro planeta, con una distribución porcentual y un conjunto de elementos necesarios para la existencia de las formas de vida presentes en él completamente diferentes, parece inexplicable. Si aceptamos la hipótesis del origen extraterrestre de la vida en la Tierra, todo encaja. Algunas plantas terrestres aprovechan mejor la energía solar en una zona distinta del espectro emitido por el Sol. Se comportan como si hubieran pasado por un camino evolutivo en planetas de otra estrella, cuyo máximo de radiación está desplazado hacia frecuencias más altas, lo que corresponde, por ejemplo, a Sirio. Según estos gráficos, el lugar de origen de las plantas terrestres debería estar cerca de una estrella que, según la escala de Hertzsprung-Russell, pertenece a la clase de subenanas blancas brillantes, mientras que el Sol pertenece a la clase de estrellas amarillas. Esto sugiere que algunas plantas y animales provenientes de otros planetas fueron adaptados a los climas terrestres. Algunos cultivos alimenticios no tienen antepasados silvestres, como es el caso del maíz. No puede reproducirse sola ni volverse silvestre. Requiere de un ser inteligente para hacerlo. Según los mitos,
Este cereal fue dado a los humanos por seres celestiales considerados dioses. Esto es lo que dijo George Wells Beadle, genetista estadounidense y ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1958. El maíz tiene una extraña mezcla genética y es imposible encontrar el ancestro exacto de esta planta en el planeta Tierra. Con el trigo todo es muy extraño. El científico ruso Nikolai Vavilov, tras investigar distintos tipos de trigo, identificó 3 orígenes independientes: Siria y Palestina como cuna del trigo silvestre y Monococcum, Abisinia o Etiopía para el trigo duro, y las estribaciones del Himalaya para las variedades blandas. Como escribió Vavilov en su trabajo, algunas observaciones sobre el problema del origen del trigo. Es muy significativo el hecho de que en Abisinia, donde se encuentra el máximo de diversidad primaria de variedades, trigos cultivados de 28 cromosomas, pues están completamente ausentes todos los principales parientes silvestres del trigo. Esto nos lleva a replantear nuestras ideas sobre el origen de las plantas cultivadas. Al mismo tiempo, la diferencia entre las especies de trigo es enorme. El trigo Monococcum tiene 14 cromosomas, el trigo silvestre y el trigo duro tienen 28 cromosomas, mientras que los trigos blandos tienen 42 cromosomas. Duplicar o triplicar cromosomas requiere métodos incompatibles con la selección primitiva e incluso intervención genética. Incluso los hallazgos arqueológicos más antiguos muestran ya una variedad de especies de trigo. Una imagen similar de la desconexión de las especies cultivadas con respecto a las regiones donde se distribuyen sus formas silvestres también se observa en una serie de otras plantas: cebada, chícharo, garbanzo, lino, zanahoria y otras. En ningún mito o leyenda antigua, el hombre se atribuye a sí mismo o a sus antepasados el mérito de crear la agricultura. Siempre es prerrogativa de ciertos dioses. El dios Quetzalcóatl trajo el maíz a México. El dios Viracocha enseñó la agricultura a la gente en los Andes peruanos. Osiris dio la cultura agrícola a los pueblos de Etiopía, es decir, Abisinia y Egipto. Enki y Enlil, dioses que bajaron del cielo, enseñaron agricultura a los sumerios y les dieron semillas de trigo y cebada. Genios celestiales ayudaron a los chinos con la agricultura, y en el Tíbet los señores de la sabiduría trajeron frutas y cereales antes desconocidos. Según las leyendas y tradiciones más antiguas que han llegado hasta nosotros, los dioses, en apariencia y comportamiento, no se diferenciaban mucho de las personas comunes, solo que sus capacidades y habilidades eran incomparablemente superiores a las humanas. Los pueblos más antiguos del planeta tampoco se consideraban a sí mismos de origen terrenal. Trazan su linaje a dioses celestiales o cuentan mitos sobre la migración de antepasados de otros mundos. Esta idea, proveniente de fuentes más antiguas y remotas, incluso se trasladó al mito bíblico de la expulsión de los primeros humanos del paraíso celestial y su envío a la tierra, donde para ese momento ya se había sembrado la vida en forma de animales y plantas. Los textos antiguos contienen información que llegó al planeta desde el exterior. Tablillas halladas en templos de Nippur y Sipar muestran que hace 5.000 años en Sumeria ya se conocía que la bóveda estelar completa su ciclo en 25.920 años. Este es el periodo de precesión del eje terrestre. En el otro extremo del mundo, en los textos astronómicos de los antiguos mayas, aparece la misma cifra. ¿De dónde pudieron obtener los pueblos antiguos información precisa sobre el periodo de precesión? Después de todo, toda la historia de la humanidad actual tiene menos de la mitad de la duración de este ciclo. Los antiguos mayas no solo conocían el concepto del año verdadero, sino también su duración exacta. Ellos lo consideraban igual a 365.242.199 días. Según el calendario gregoriano, que usamos hoy en día, la duración del año verdadero es de 365.2425 diezmilésimas de día, y solo en las últimas décadas, con la ayuda de los instrumentos astronómicos más precisos, se estableció su duración real, 365.242.198 cienmilésimas de día. Ese nivel de precisión no es posible con el desarrollo de la civilización en el planeta. Actualmente no hay respuesta a la pregunta de cómo los sacerdotes del antiguo Egipto tenían un conocimiento tan preciso sobre los polos magnéticos del planeta. En la antigua India, las fuentes estimaban la edad de la Tierra en 4.32 mil millones de años,
cerca de los datos actuales. Las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, creadas hace más de 3.000 años, afirman que el radio del globo terráqueo es de 6.310.5 kilómetros. Hoy en día es de 6.371 kilómetros. Científicos del siglo XX explican esta pequeña diferencia por la expansión de la Tierra. Los textos sánscritos, Surya Siddhanta y Brihadsataka, dividen el día en 60 partes llamadas kala. La kala duraba 24 minutos y se dividía en 60 vikala. La posterior subdivisión sexagesimal de los intervalos de tiempo en para, tatatpara, vitatatpara y jima terminó con la unidad kashta, que equivalía a una 300 millonésima parte de un segundo. ¿Por qué un pueblo atrasado requeriría una unidad de tiempo útil solo en física atómica? En la antigüedad, cada civilización tenía su calendario basado en algún evento real como una inundación, terremoto o el fin de una migración. En la historia antigua, hay una sorprendente coincidencia en los inicios de varias cronologías. El ciclo calendárico del Antiguo Egipto, llamado período de Sotis, duraba 1460 años. Uno de estos ciclos concluyó en 1322 a.C. Contando 7 ciclos atrás desde ese año, llegamos al 11.542 a.C. El calendario asirio se basaba en ciclos lunares de 1805 años. Uno de esos ciclos termina en el año 712 a.C. Retrocediendo 6 ciclos desde ahí, volvemos al año 11.542 a.C. El ciclo lunisolar de la antigua India duraba 2.850 años. La Edad de Hierro o Kali Yuga en la que vivimos inició en 3102 a.C. Si contamos 3 ciclos hacia atrás desde esa fecha, obtenemos el año 11.652 antes de nuestra era. Para los antiguos mayas en Centroamérica, el calendario inicia en el año 3373 antes de nuestra era y su ciclo dura 2760 años. Si retrocedemos 3 ciclos, llegamos al año 11.653 antes de nuestra era. No es posible explicar como una coincidencia el hecho de que los calendarios de diferentes pueblos, separados por océanos y desiertos, coincidan de esta manera. Un solo evento mundial fue el origen de los 4 calendarios. Es menos conocido, aunque se registra en la antigua India, Mesopotamia, África, Grecia, América Central y Tierra del Fuego, el mito de que antes del diluvio no había luna en el cielo. Entre los bosquimanos del sur de África hay una leyenda antigua que dice que la luna apareció después del diluvio. Una leyenda similar existe entre los indígenas de Tierra del Fuego. Un día, el mar tocó el cielo y de ahí salió la luna. La epopeya griega sobre el país semilegendario y feliz de Arcadia llama a sus habitantes proselenitas, anteriores a la luna, ya que vivían en la tierra cuando la luna aún no existía en el cielo. Este mito también fue confirmado por Apolonio de Rodas, el custodio de la Biblioteca de Alejandría. Apolonio mencionaba que, según manuscritos, la luna no siempre brilló en el cielo terrestre. En excavaciones en Sumeria se hallaron tablillas que narran hechos tras el diluvio, cuando la luna apareció en el cielo. Actualmente hay varias teorías sobre el origen humano, pero 3 son las más populares. Teoría de la evolución, creacionismo y versión extraterrestre o cósmica. Veamos los hechos que nos permiten mirar de otra manera los puntos de vista comúnmente aceptados sobre el origen del ser humano. Existe la teoría acuática, o la teoría del mono acuático, el hidropiteco. Como la teoría de la sabana es solo una hipótesis, pero explica ciertos desarrollos humanos. Según esta teoría, al salir de la jungla, nuestro antepasado no fue a la sabana, sino al mar, al río o al lago, a nadar y bucear. Aquí algunas características humanas vinculadas a la teoría acuática. Los humanos modernos pueden bucear por el control voluntario de la respiración. Las personas presentan un reflejo que cierra las vías respiratorias al sumergirse. Este se activa automáticamente al contacto del agua con la cara. La tráquea y el esófago no están separados y la laringe está baja. Solo mamíferos acuáticos como las focas presentan algo similar. Esto permite controlar la respiración, contenerla y bucear.
La necesidad del organismo humano de consumir yodo y cloruro de sodio, presentes en abundancia en productos marinos. La carencia de yodo en la dieta causa enfermedades tiroideas. La alimentación basada solo en productos del mar es posible, como en la cocina japonesa. Presencia de membranas entre los dedos. Cerca del 7% de las personas nacen con ellas en los pies. El humano tiene una membrana entre pulgar e índice, los primates no. El Vernix caseosa aparece en recién nacidos y mamíferos marinos, pero no en monos. El reflejo de natación en recién nacidos es un atavismo en humanos modernos. Solo los humanos tienen gran cantidad de tejido graso en las glándulas mamarias. Esto se debe a que la leche debía mantener el calor en agua fría. Las glándulas mamarias de las hembras de mono son pequeñas y sin tejido graso. Todo esto está bien, pero ¿y si el hidropiteco no nadaba en este planeta? O quizás solo importa que fue donador de material genético. Varios documentos históricos atestiguan el origen cósmico del ser humano. La mitología sumeria detalla más la creación del ser humano. Fuentes dicen que al inicio el mundo era gobernado por dioses, hoy vistos como civilizaciones extraterrestres parecidas a humanos. Ellos vinieron del cielo y para desarrollar la tierra, Enki sugirió crear al ser humano y pasarle el trabajo. Un dios fue sacrificado, se usó su material genético y según la fuente, su carne y sangre se mezclaron con arcilla. Del material resultante se creó al primer humano, similar a los dioses pero su esclavo. Por eso, siervo de Dios significa eso. En otros textos antiguos también se mencionan con frecuencia seres parecidos a los humanos, creados por Enki y la diosa madre, y esto es lo interesante. El análisis de ADN mitocondrial mostró que todos los humanos descienden de una mujer que vivió hace unos 200.000 años conocida como Eva mitocondrial. Científicos han descubierto que el cuerpo humano tiene 223 genes ausentes en otras especies de la Tierra. Primero, el perftorán o sangre azul, creada a principios de los años 80 del siglo XX, es adecuada para todas las personas sin excepción. Es posible que en tiempos inmemoriales este término, sangre azul, se usara en sentido literal y que este término se refiriera precisamente a representantes de otras tierras. La sangre humana, al igual que la de la mayoría de los animales, es de color rojo debido a que en la hemoglobina hay iones de hierro, pero existen organismos en los que, en lugar de hemoglobina, hay hemocianina, basada en cobre. Su sangre es azul, se trata de ciertos insectos y moluscos. Según una versión, en el planeta de los dioses hay más cobre que hierro, y la evolución usó el cobre para transportar gases y nutrientes en la sangre. La temperatura corporal de 36.6 grados Celsius no es casual, pues es cuando el agua tiene su capacidad calorífica mínima. Veamos la gráfica. Para mantener la temperatura del agua en el cuerpo en 36.6 grados, se necesita la menor cantidad de calor en comparación con otras temperaturas. Esto significa menos combustible en forma de alimento, menos carga para las células y los sistemas del organismo en general. Esta temperatura es baja para destruir virus, pero para eso existe un mecanismo que eleva la temperatura hasta 40 grados o más, cuando muchas bacterias y virus mueren. El ser humano no está adaptado fisiológicamente a las condiciones terrestres, según especialistas que destacan muchas discrepancias. ¿Por qué la evolución hizo que el cabello humano crezca siempre en la cabeza? ¿Para sobrevivir? Eso no tiene sentido. Imaginen a un niño de la antigüedad que, sin tijeras, no puede ver, moverse ni escapar debido al cabello. La evolución no puede explicar el rápido y constante crecimiento del cabello en la cabeza. Si ocurre una anomalía, como en este mono, el pelaje se pierde totalmente. Dar a luz es más difícil para una mujer que para la mayoría de los animales, y el recién nacido humano es indefenso por un tiempo anómalamente largo en comparación con el mundo animal. Los dolores de espalda y otros trastornos del sistema musculoesquelético están relacionados con la mala adaptación del esqueleto a las condiciones planetarias actuales. El ser humano se fractura las extremidades al caer desde la altura de su propia estatura, algo que no se observa en los animales. El ser humano solo puede existir sin ropa en un rango de temperatura extremadamente estrecho de 20 a 26 grados. La termorregulación depende de la evaporación, por eso la ropa es obligatoria y no debe haber vello corporal cubriendo todo el cuerpo. Por cierto, esta también es una pregunta sin resolver para los evolucionistas. ¿A dónde se fue el recubrimiento completo de vello corporal?
Las tormentas magnéticas afectan negativamente a las personas. Las frecuencias de resonancia de Schumann, o más bien los cambios en sus parámetros, también lo hacen. En carreras largas, la respiración se acelera y el oxígeno no es suficiente para todos los procesos metabólicos. El cuerpo biológico fue creado para otra proporción de gases y un diferente régimen de sueño y descanso. El ritmo circadiano humano no es igual a un día terrestre. Personas en completo aislamiento, como espeleólogos, suelen adoptar ciclos diarios de 26 a 32 horas. Además, se conoce un caso de un ritmo circadiano de 56 horas. Esta característica sugiere que las 24 horas del día no son naturales para el cuerpo humano. Si nos redujéramos a escala nanométrica y entráramos en una célula viva, veríamos motores eléctricos, cintas transportadoras, ensambladoras y hasta robots caminando. Los biólogos calculan que en una célula viva operan unas 40 máquinas moleculares conocidas, transportan cargas por rieles moleculares, actúan como interruptores químicos, generan energía para mantener la vida, contraen músculos y crean otras máquinas moleculares. La ATP sintasa de protones es el motor eléctrico biológico más pequeño de la naturaleza, con solo 10 nanómetros de ancho. Gracias a su ayuda, los organismos vivos generan adenosintrifosfato. El ATP se compone de adenosina que almacena mucha energía. Esta energía almacenada es esencial para muchas reacciones bioquímicas. La quinesina es un motor molecular lineal que se mueve por las células sobre filamentos poliméricos. Como estibador portuario, transporta cargas como mitocondrias y lisosomas usando ATP como combustible. La quinesina parece un muñeco de cuerdas delgadas entrelazadas. Al mismo tiempo, si un extremo usa energía, ATP, durante el movimiento, el otro libera un componente para generar energía, ADP. Así, se genera un ciclo constante de energía para realizar trabajo útil. Las investigaciones muestran que la quinesina camina ágilmente por la célula usando sus patas como cuerdas. Dando un paso de solo 8 nanómetros, en un segundo se desplaza distancias gigantescas para los estándares celulares de hasta 800 nanómetros, es decir, da 100 pasos por segundo. Traten de imaginar esas velocidades en el mundo humano. Caminando por senderos hechos de microtúbulos, la quinesina transporta diferentes cargas dentro de las células. Todo esto parece producto de una civilización que sabía crear formas de vida artificiales, y las investigaciones más recientes confirman que esto es totalmente posible. El ser humano puede crear nanorobots que en el futuro trabajarán dentro de las células. A inicios de los 90, científicos de la Universidad de Sheffield crearon el primer transbordador molecular, un dispositivo sintético para desplazar moléculas. Se crea con rotaxano, una sustancia artificial donde una molécula anular se ensarta en otra lineal. En 2010, bioingenieros estadounidenses, liderados por Milan Stojanovic, crearon un nanorobot molecular que se mueve por el ADN. En el experimento, los científicos vieron que su nanorobot dio 50 pasos y avanzó 100 nanómetros. El robot, similar a una araña, ejecuta órdenes autónomas como caminar, girar y detenerse. 3 años después, bioingenieros ingleses y escoceses, liderados por David Ley, crearon la primera nanocinta transportadora molecular, una nanomáquina que ensambla péptidos. En la naturaleza, esta tarea la realizan los ribosomas, orgánulos que se encuentran en nuestras células. Los bioingenieros usaron rotaxano como base y ensamblaron proteínas específicas a partir de aminoácidos individuales en su máquina. Si los científicos terrestres pueden crear vida artificial, ¿por qué no podrían hacerlo otras civilizaciones? Así, las conversaciones sobre el creador toman un significado distinto, ¿no? Muchas civilizaciones altamente desarrolladas del universo poseen tecnologías de desplazamiento interestelar y de creación de estructuras de ingeniería a escala planetaria. Nosotros somos una de esas civilizaciones. Las tecnologías biometálicas ultradesarrolladas nos dieron acceso al control del espacio. Sobre esa base, creamos naves que utilizan la distorsión de ese mismo espacio para desplazarse por el cosmos. ¿Cómo logramos esto? Nuestros científicos sabían desde hace mucho tiempo que el universo no es único y que existen innumerables universos paralelos. Sabían que toda masa afecta el espacio donde está.
Después de todo, las ondas de luz cerca de una estrella del sistema cambian los movimientos rectilíneos por movimientos curvilíneos. Esto aplica al microcosmos y macrocosmos. Por ejemplo, a escala macrocósmica, esto fue entender la naturaleza de los agujeros negros. Un agujero negro es una región de curvatura del espacio donde se conectan universos paralelos y su materia fluye de uno a otro. Se observa buena imagen en el micromundo. El núcleo atómico, como una estrella a gran escala, curva el espacio que lo rodea. Y cuanto más pesado es el núcleo, mayor es el grado de esta curvatura. Si el peso atómico es superior a 200 unidades atómicas, el núcleo pierde estabilidad y comienza a desintegrarse en núcleos más simples y estables, como ocurre con las sustancias radiactivas. En los compuestos orgánicos, esta regla se manifiesta aún más. La masa de las cadenas de carbono curva más el espacio. Desaparece la barrera cualitativa entre los niveles físico y etérico de los planetas. Se da una transición hacia una nueva organización de la materia, un organismo vivo. Así como en el macrocosmos el universo fluye mediante agujeros negros, en el microcosmos, cerca de grandes moléculas de ADN y ARN, surge una zona de transición de la materia del nivel físico al orgánico. La comprensión de estos dos procesos permitió al pensamiento científico entender cómo crear naves capaces de viajar grandes distancias. Estas naves se crearon con una estructura biometálica de grandes moléculas orgánicas como ARN y ADN, donde los metales pesados están en enlaces libres. Así comenzó la exploración y colonización de otros sistemas estelares. Mira esto. La división celular es más misteriosa de lo que parece. La célula vieja desaparece totalmente en la división. Con el tiempo surgen dos nuevas células, idénticas a la original. El proceso de teletransportación, similar a la división celular, inicia el flujo de materia de una dimensión a otra y luego de regreso, pero ya en otro punto. Las tecnologías biometálicas permiten desplazarse millones de veces más rápido que la luz y realizar diversas manipulaciones sobre la materia. Pero la tecnología también tiene desventajas. Está limitada por la resistencia de las naves y los límites psíquicos de sus operadores. Por eso, la escala de la exploración espacial no ha sido tan global como nos hubiera gustado. Entonces se tomó la decisión de realizar un experimento único que se llevó a cabo en varias etapas. Todo iniciaba con elegir y corregir el sistema estelar. Para que en uno de los planetas se formaran condiciones adecuadas para el origen de la vida, era necesario que todos los planetas dentro del sistema seleccionado se sincronizaran y se movieran en el orden correcto. Por eso hubo que moverlos y ajustar sus órbitas. Fue necesario añadir satélites artificiales para calibrar procesos endógenos y exógenos de cuerpos celestes. El siguiente paso fue la terraformación de los planetas. Tampoco fue un proceso sin control. Las grandes canteras creadas artificialmente luego fueron disfrazadas como paisajes naturales. Después tocó el turno a la geosfera del planeta. Para crear las condiciones necesarias para la vida normal de la especie biológica principal, se inició una evolución controlada que gradualmente debía llevar al resultado deseado. Era necesario crear un clima adecuado para la vida, así que hicimos esfuerzos para que el planeta fuera cálido y confortable. La biosfera comenzó a desarrollarse muy activamente. Muchas plantas y animales fueron traídos al nuevo planeta y poco a poco poblaron todo su territorio. Su desarrollo evolutivo continuó por su propio camino. A cada representante de flora y fauna en distintas etapas evolutivas se le asignó un lugar específico. Cada especie tenía requisitos específicos de forma, tamaño, alimentación, ciclos y procesos vitales.
La especie humanoide, como resultado de esta evolución, debía aparecer en la etapa de cambios cuidadosamente calibrados en el mundo animal y vegetal para ocupar un nicho ecológico específico, con cadenas alimenticias y conexiones complejas. La creación de todas las cadenas alimenticias y de diversos ecosistemas en diferentes zonas naturales del planeta, la eliminación genética de especies no deseadas y el impulso de las necesarias se realizaban usando tecnologías similares a las de la naturaleza. Pero por supuesto, un experimento no sería un experimento si todo saliera sin ningún problema. Parecía que en el vasto cosmos, algunos no aceptaban nuestra idea de crear una nueva civilización en condiciones artificiales. Esa poderosa fuerza destructiva tenía un potencial considerable para poner periódicamente en duda la posibilidad de llevar el experimento a una conclusión lógica. Por ejemplo, ya en la primera etapa, un planeta del sistema estelar fue destruido y convertido en cinturón de asteroides, y otro perdió totalmente su atmósfera. Generar cataclismos naturales fue clave en nuestros procesos. Luego, en el nicho creado, introdujimos razas genéticamente compatibles de otros sistemas planetarios desarrollados. Los nuevos habitantes del planeta se asentaban en zonas naturales similares a las de sus planetas de origen para que la adaptación ocurriera lo más rápido posible. Los primeros colonos elegían mudarse y colonizar nuevos planetas de forma consciente y voluntaria, sin ser obligados. El nivel de desarrollo de los participantes también era aproximadamente el mismo. El plan inicial era que la evolución siguiera su curso y que las especies inteligentes se sintieran como en casa y se desarrollaran gradualmente en el nuevo planeta. Esto se logró bloqueando una parte significativa de las capacidades del cerebro, dejando activas solo la cantidad de neuronas necesaria para un nivel suficientemente bajo de conciencia y racionalidad. A las razas se les hizo retroceder evolutivamente para que iniciaran su desarrollo social en estas nuevas condiciones, sin depender de recuerdos previos de sus planetas de origen. En el experimento no podíamos quedarnos mucho tiempo en una sola etapa de evolución social, así que impulsamos el desarrollo de la especie con tecnologías y construcciones sociales avanzadas. Para un proceso evolutivo dinámico se requiere un metabolismo social rápido. Debido a la larga esperanza de vida de la especie, esto es imposible, por lo que en el planeta experimental las especies viven poco tiempo. Pero nuestros oponentes no dejaban de intentar interferir con el experimento y seguían interviniendo en el proceso de desarrollo del planeta. También se hacía un trabajo destructivo a nivel social. Mediante la creación de condiciones para la mezcla de ciertas razas, se producían distorsiones evolutivas genéticas, se formaba un clima social insalubre y los cataclismos naturales echaban más leña al fuego, creando condiciones para el desarrollo de una nueva apariencia civilizatoria del planeta. Como resultado, la sociedad del planeta fue infectada con desviaciones peligrosas. Tomamos la decisión de imponer una cuarentena respecto a las interacciones con otros. En la situación actual de la sociedad, esto llevará inevitablemente a la autodestrucción y podría dañar a otras especies inteligentes. Observamos que la civilización que creamos avanza hacia el desarrollo tecnocrático, lo que amenaza con destruir tanto las estructuras sociales como el planeta entero. Aunque la humanidad avanza por un peligroso camino mecanicista, aún es posible lograr un desarrollo radicalmente distinto, fuera del alcance de la tecnocracia. Cuando solo la fuerza del pensamiento convierte en realidad lo que los medios técnicos no pueden. El desplazamiento en el espacio y el tiempo, el control de los procesos naturales a escala planetaria y cósmica y otras influencias sobre la materia y el espacio que hoy resultan increíbles para la conciencia humana. La clave para este nivel se encuentra en el estudio de las leyes reales del mundo que nos rodea, donde el mundo físico es solo el resultado lógico de procesos que ocurren en otros niveles y el cuerpo biológico es solo una parte de la esencia multidimensional del ser humano.